Buen día, queridos estudiantes. A continuación, les voy a presentar la guía número 2 que vamos a trabajar con la habilidad número 7. Nuestro principal objetivo es identificar mediante un ejemplo práctico los contratos laborales con sus características. A continuación, les doy a conocer el concepto de contrato laboral. El contrato laboral es aquel acuerdo que se puede pactar de forma verbal o escrita, donde se establezcan las condiciones laborales tanto el empleado como el empleador, es decir, la persona que toma y la persona que lo está tomando, donde se comprometen las dos partes a cumplir. Siempre se pacta el tiempo en que el empleado trabajará para el empleador, es decir, el jefe, la jornada laboral, el salario, la forma de pago, la labor de la cual va a desempeñar el empleado y entre otros. Entre ellos encontramos 6 tipos de contrato. ¿Cuáles son? El primero, que es el contrato a término fijo, donde este contrato, a diferencia de todos, tiene una duración determinada, donde es inferior a un año. Es un contrato que de 1 a 3 años, más de 3 años no se puede realizar, que contiene una fecha de vigencia inferior a un año y que solo se puede prorrogar 3 veces en el periodo. ¿Que dice prorrogar? Extender, es decir, máximo de 1 a 3 meses es la prórroga, no más. Y por este contrato también podemos decir que no puede ser inferior a un año y así sucesivamente. Cuando tiene fecha de vigencia de 1 a 3 años, puede renovarse indefinidamente las veces que se quiera de acuerdo a la parte y parte. Es decir, entre el empleado y el empleador debe haber un mutuo acuerdo. Esto no quiere decir que por esto se pueda convertir en un contrato a término indefinido, porque siempre deben estar de acuerdo las dos partes. Luego encontramos el contrato a término indefinido, que es aquel contrato que se caracteriza porque se pacta una fecha de inicio de labores, que quiere decir del momento en que el empleado ingresa a la empresa y empieza a laborar, pero no se pacta la fecha de terminación, es decir, que puede ser 1, 2, 3 años y nunca tiene un final, excepto que haya por escrito un acuerdo verbal, un acuerdo propio entre las dos personas para terminar ese contrato, donde el empleador, es decir, el jefe, se compromete a pagar prestaciones sociales, prima de servicios, descansos remunerados, aportes para fiscales y se puede dar por terminado por común acuerdo, es decir, que los dos tengan en común que el contrato lo van a terminar o aclararon y acordaron un pago para terminarlo, o por una de las partes. Si el empleador termina el contrato sin justa causa, el trabajador tendrá derecho a exigir un pago de la indemnización por un despido injustificado. ¿Qué quiere decir? Que cuando el trabajador es echado, es decir, lo retiran del trabajo, tiene derecho a exigir una indemnización porque su jefe no le explicó o no le dio la justa causa por la cual lo iba a despedir. En el tercer punto encontramos el contrato de obra o labor. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento se contrata a una persona para que realice una obra o una labor determinada. Entre ellas encontramos por una producción de televisión, ya sea como un actor o una actriz. Las telenovelas, aquellos trabajadores que se contratan bajo esta modalidad. Igual ocurre en los proyectos de construcción, es decir, si vamos a construir un centro comercial, ese trabajador tendrá su contrato hasta el momento en que termine la obra. De ahí para adelante, pues tendrá que buscar otro trabajo o si inmediatamente se abre otra obra, lo volverán a contratar. Luego tenemos el contrato civil o por prestación de servicios. Es aquel que mediante la cual las partes se acuerdan voluntariamente las condiciones para una prestación de un servicio determinado en el cual el contratista, es decir, la persona, el jefe o la que ofrece el servicio, tiene la libertad para ejecutarlo.
es decir, que no tiene que estar sometido a la voluntad del contratante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted hace un contrato, por decir algo, en una empresa, siempre hay un jefe. Ese jefe tiene una persona que le ayuda, entonces la persona que le ayuda es libre o voluntariamente puede realizar el acuerdo con el trabajador sin tener que consultarle a la persona mayor porque ella tiene la potestad. Luego encontramos que no cuenta con un periodo de prueba, porque el contratista no debe cumplir horarios laborales y la remuneración se acuerda entre las dos partes. ¿Qué quiere decir? Que si usted está enfermo, que si usted no tiene un horario establecido, lo que a su empleador le interesa es que usted cumpla con el servicio que decidió prestar. O sea, no tiene un límite o una fecha establecida para terminar siempre y cuando usted trabaje. Si no puede llegar a las 7 de la mañana, puede llegar 8, 9, 10 de la mañana. Lo importante es que en ese lapso de tiempo que usted estableció la obra o la labor que tiene que entregar, la cumpla con el empleador. En el quinto punto tenemos el contrato ocasional de trabajo. Este tipo de contrato se caracteriza por su corta duración, es decir, que puede ser superior a un mes, perdón, que no puede ser superior a un mes, y las labores que se desempeñan bajo este contrato no pertenecen a las actividades rutinarias de la empresa, o sea, son extracurriculares. Se puede contratar bajo esta modalidad a una persona que se encargue del mantenimiento de las máquinas de un taller. Mientras se arreglan las máquinas, esa persona estará con nosotros y después ya no la volveremos a ver, sino hasta que las máquinas vuelvan a pedir su mantenimiento. Esta actividad se realiza cada año y la duración es de 3 semanas máximo. O sea, no puede ser superior a un mes como nos indicaba en la parte superior. De esta forma, el contrato se puede hacer por escrito o verbal, pero se recomienda hacerlo por escrito para especificar qué es la actividad que tiene que hacer el trabajador y así evitamos conflictos durante la realización de la labor. El último contrato es el contrato de aprendizaje, que es una forma especial de vinculación entre un patrocinador, una institución educativa y un aprendiz que tiene como fin la formación de practicantes donde éste recibe herramientas académicas y teóricas para una entidad autorizada por una universidad o un instituto. ¿Con cuál es el fin? Con que la empresa patrocinadora que suministra los medios para que el practicante adquiera su formación profesional metódica en el oficio. Este contrato no se puede pactar por más de 2 años. Es importante tener clara esa fecha. La idea de este contrato es que el aprendizaje y que el practicante se vincule al mundo laboral, porque la remuneración es llamada auxilio de sostenimiento y depende completamente de un convenio entre ambas partes, donde el estudiante no tiene prestaciones sociales, es decir, que no recibe dinero. El valor de la remuneración depende si el practicante es universitario o no, y si no lo es, tendrá derecho a un salario que debe ser superior o igual a un mínimo. Es importante tener en cuenta que si no es estudiante, no recibirá, perdón, sí recibirá el salario mínimo, siempre y cuando lo demuestre. Pero si él es practicante y no es universitario, tendrá una base como pago a un salario inferior al mínimo, o sea, un poco menos del mínimo. Y por último, les pido una pequeña actividad donde escriban 2 ejemplos de contrato a la explicación de la guía. Cada ejemplo vale 50 puntos. ¿Cuáles pueden escoger? Cualquiera de estos donde me muestren en un pequeño párrafo o como ustedes lo quieran hacer, un ejemplo ya sea de cualquiera de los 6 ejemplos que les estoy dando acá y lo vamos a adjuntar al DBS. Muchas gracias por su atención prestada.